amigos, buenas tardes. Gracias una vez más por contactarnos a través de su canal Derecho y Más. En la tarde de hoy tenemos el desarrollo de un tema de suma importancia, dado que está relacionado con lo que son los medios de ataque de las decisiones jurisdiccionales evacuadas por los tribunales de la República Dominicana. En ese sentido vamos a ver el recurso de oposición. ¿Cuáles son las consideraciones de importancia que vamos a sacar a colación en el desarrollo del tema? Bueno, vamos a ver en sí mismo algunos rasgos o pinceladas de corte histórico en relación al mismo. Vamos a ver conceptualmente hablando en qué consiste dicho recurso, para pasar a establecer algunas consideraciones en el orden de lo que es el tribunal competente para estatuir sobre él, como también los plazos, así como quienes tienen jurídicamente hablando calidad para poder incoar dicho recurso. Entrando en detalles en relación a lo que es el contenido del tema que nos ocupa, decíamos en la parte introductoria que vamos a abordar algunas consideraciones de corte histórico. En ese sentido es importante acotar que a la luz de la vieja normativa procesal en materia penal, es decir, el viejo Código de Procedimiento Criminal Dominicano ya derogado, el recurso de oposición tenía una fisonomía distinta como la tiene hoy día. Era exactamente un medio de procedimiento susceptible de ser utilizado para el ataque de la sentencia dictada, pero sobre el fondo del proceso. Se trataba de un medio procesal, como ya decíamos, por medio del cual el imputado, en aquellas circunstancias en donde hubiera hecho defecto, es decir, hubiera sido citado legalmente a los fines de comparecer a juicio y no lo hacía, el tribunal estaba facultado para poder condenarlo en defecto, como ya decía. ¿Qué pasaba en esa situación? Bueno, que dicho imputado, como decíamos, tenía la oportunidad para poder atacar esa sentencia en defecto sobre la base del recurso de oposición. En esa dirección, entonces, tenía el tribunal la oportunidad de conocer in extenso sobre la base de lo que era el principio devolutivo del recurso en sí mismo, la oportunidad de retractarse o no de la decisión que había dictado originalmente y por medio de la cual había condenado a un imputado determinado. Siguiendo en la línea de lo que habíamos abordado originalmente respecto de lo que eran las consideraciones de corte histórico, atinentes a lo que es el recurso de oposición propiamente dicho, en relación a lo cual, decíamos que permitía el ataque de sentencias dictadas sobre el fondo. ¿Qué pasa hoy día en esa dirección? Bueno, la situación cambió radicalmente, puede decirse, dado que hoy por hoy el recurso de oposición es imposible de ser utilizado para el ataque de una sentencia que hubiera sido dictada sobre el fondo del proceso como tal, es decir, aquel tipo de decisión que en un momento determinado ha decidido sobre lo que es la culpabilidad o la inocencia de un imputado dado. Más bien hoy el recurso de oposición ha sido reservado de manera exclusiva para lo que es el ataque de las decisiones dictadas por los jueces en materia penal cuando se refieren a un trámite o a un incidente en un momento determinado. Queda claro entonces, a la luz de lo que hemos sacado a colación, que el recurso de oposición en materia penal en República Dominicana es solo susceptible de ser utilizado para el ataque de una sentencia dictada sobre un incidente o un trámite procesal determinado, en ningún caso sobre una decisión rendida sobre el fondo del proceso penal. Decíamos que íbamos a abordar la idea de quienes tienen jurídicamente hablando calidad para poder incoar el recurso de oposición en materia penal en República Dominicana. En ese sentido, hay que decir de manera genérica las partes en el proceso. Es decir, siendo las partes, entonces podría ser incoado el recurso por el Ministerio Público, por la víctima elevada a la categoría de querellante o de actor civil, también por el tercero civilmente responsable y obviamente por el imputado en el proceso como tal. Es decir, que todos aquellos que tuvieran la calidad de parte en el proceso penal están facultados desde el punto de vista jurídico para poder incoar dicho recurso. ¿Ante qué órgano jurisdiccional es factible de ser incoado el recurso que nos ocupa? Es decir, el recurso de oposición. Bueno, tratándose de un recurso de revocación y de retractación, es entendible que debe ser conocido por los mismos jueces que han dictado la sentencia que se ataca. Ustedes podrían preguntarse, ¿cuáles son las formalidades susceptibles de ser utilizadas para lo que es
la interposición del recurso en cuestión? Bueno, hay dos situaciones. En un momento determinado, el recurso de oposición puede ser presentado verbalmente, es decir, in voce, en la misma audiencia. Y están los jueces apoderados en ese sentido, obligados a decidir sin suspender la continuidad de la vista de la audiencia, dado que se trata de un ataque, como decíamos originalmente, a una decisión dictada por ellos sobre un trámite o sobre un incidente. Y, como ya decíamos, debe de ser presentado verbalmente. Si se tratase en esa dirección del recurso de oposición presentado fuera de audiencia, en esa circunstancia la situación cambia. Debe de ser presentado por escrito. Debe hacerse en el plazo de los 3 días a partir del momento de que ha recibido la parte recurrente la sentencia que se le notificó. En ese sentido, entonces, la situación cambia como consecuencia de lo que hemos sacado a colación. En un momento determinado, no pueden los jueces suspender la continuidad de la audiencia, que es, como decíamos en principio, cuando se presenta verbalmente. En el segundo de los casos, ya pueden los jueces en ese sentido conocerlo y tienen, a partir del momento en que el recurso en sí mismo ha sido conocido, un plazo de 3 días para poder decidir respecto del mismo. Un aspecto interesante en relación a lo que tiene que ver con la ejecutoriedad de la decisión dictada respecto del recurso de oposición que ha sido incoado. Podríamos preguntar, ¿es factible atacarla por la vía apelatoria? La respuesta es negativa. Las sentencias que dictan los jueces penales respecto de lo que es el recurso de oposición incoado no es factible de ser atacada por esa vía recursoria, es decir, por la vía de lo que es un recurso de apelación. Podríamos preguntar, ¿son solo susceptibles de ser incoados los recursos de oposición para el caso de lo que es el ataque de una sentencia sobre un trámite o sobre un incidente propiamente dicho? Podríamos decir en ese sentido que existe algo más allá de esa situación, dado que dicho recurso es susceptible de ser incoado con miras a poder determinar ante los jueces penales lo que es la denominada justa causa, es decir, aquellas circunstancias en donde, por ejemplo, un creyente, una víctima más bien, que se ha elevado a la categoría de creyente o de actor civil, el día de la audiencia no ha podido comparecer por razones muy particulares, que él deberá exponer y de justificar ante los ojos de los jueces para poder determinar lo que es esa denominada justa causa, es decir, aquella situación en donde se trataría de revocar la decisión dictada que en el caso del ejemplo que hemos sacado a colación pudiera declarar el desistimiento tácito de esa víctima que se ha elevado a la categoría tanto de creyente como de actor civil y que no ha podido comparecer a la audiencia. Aquí, amigos que nos ven y que nos escuchan semanalmente a través de este su canal Derecho y Más, las pinceladas son los elementos más importantes en relación a lo que es el contenido del tema que nos ocupa, que lo es el recurso de oposición. Solo nos queda a partir de esta situación darle las gracias por sus atenciones e invitarlos a una nueva entrega la semana que viene a través de este su canal Derecho y Más.